¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de El Tecolote. Hola, Hoy vamos a putas. hablar, bueno, más bien vamos a preguntarnos sobre qué tan consciente somos de la tecnología que nos rodea, sobre todo en este preciso instante. Porque quizá nos estén escuchando desde un teléfono, desde unos auriculares inalámbricos o tal vez desde enfrente de una computadora. Pero más allá de toda la comodidad del dispositivo, lo cierto es que la tecnología nunca parece haber sido un accesorio. Es ahora y siempre un aire invisible que respiramos día a día. Hace apenas unas décadas, fíjense, que tener una computadora personal era un lujo. Hoy llevamos en el bolsillo máquinas que superan la capacidad de aquellas que enviaron hombres a la luna. Y sin embargo, esta omnipresencia tecnológica no solo nos facilita la vida, también nos interroga y nos exige repensar quiénes somos. ¿Cuándo decidimos nosotros y cuándo lo decide la herramienta? ¿Cuánto de nuestra identidad se queda en los objetos y en las líneas de código de una inteligencia artificial? La tecnología es el nuevo escenario de lo humano. Nos conecta, nos distrae, nos vigila y nos potencia. Puede ser herramienta para la libertad, pero también puede ser la más sofisticada de las cadenas. Y es precisamente sobre esta dificultad, sobre la promesa y el peligro que trae consigo la innovación, lo que hablaremos el día de hoy, chavitos. Sí. A la verga, güey. Pues miren, Todo. yo mi comentario de apertura va bien pinches a la yugular, güey. Todo ese mito de que si la tecnología de tu mamá, güey, es un puto mito sajón, güey. Ese mito de que la revolución industrial es el máximo culmen de la historia de la humanidad, güey, es un mito inventado por la cultura sajona, londinenses, gente en Inglaterra y luego los gringos. El sobre cuestionar algo que en principio es terriblemente mundano, como son los artefactos que no dispositivos para regañar a Negrete, es terrible, pero terriblemente trivial. Porque la tecnología no es otra cosa que chingaderas que están por ahí dispersas. Ahora, lo que sí es sujeto de discusión es cómo es que la tecnología en la sociedad, pero para distinguir la tecnología en sí misma de la tecnología en una sociedad X, Y o dada. Esos son mis vergazos de apertura, como ven, perros. Y muy malos, muy malos. ¿Tú cómo ves, Callito? ¿Estás de acuerdo con ese pendejo o no? Son sus pendejadas. Huevos. Yo diría que, en este caso, la tecnología, güey, pues, yo creo que sí es necesaria, güey. Yo creo que más bien es como intrínseca, ¿no? De que, pues, a huevo va a estar ahí. Y la ocupe quien ocupe, güey, pues algo va a hacer con ella, dependiendo de su interés, de su ideología, o también de un uso práctico, ¿no? Ya sea como una herramienta, güey, para que le pueda facilitar más la vida, ¿no? ¿Sí me explico? Así que yo no Claro, me ando tanto con mamadas y pues pues vamos, ¿no? A lo que nos truje. Oiga, pero yo creo para empezar que aquí podemos, bueno, entre al menos César y yo, lo que yo creo que diagnostico de nuestro desacuerdo es la explicación del sujeto o del objeto. Yo por lo menos creo que el objeto explica al sujeto. Yo creo que más bien César está del lado de que el sujeto explica el objeto, pero si ¿Cuándo un algo objeto te ha podemos explicado ver, algo en tu perra vida, güey? Y no me digas ChatGPT que te cacheteo, güey. el objeto encarna todas las relaciones humanas más allá de la propia y la autorreflexiva. Y es precisamente en los objetos tecnológicos donde vemos allí encarnado de manera reificada todas las relaciones buenas, malas, ideológicas, religiosas, etcétera, que pueden haber y que son consecuencia del propio ser humano, güey. Entonces, yo estoy aquí para defender que, en efecto, la tecnología tiene una ideología intrínseca en tanto es la reificación de la propia ideología. La reificación de la propia identidad. ¿A qué pinche ahora un puto palo va a reificar cualquier cosa ideológica, la chingada? No hay ninguna posibilidad de eso. Por eso, yo amañosamente, güey, como nos regañó en nuestro profe hace 2 podcasts,
Tú bien hacer las preguntas y empezar por el principio, ¿ok? Ok. ¿Cuál es, por eso va la primera pregunta, ¿cuál es la necesidad biológica de la tecnología? Esto es, o quiero referir a casos de todo lo que se nos ha demostrado en los últimos 20, 30 años, güey, porque no tiene más que eso. El hecho de que hay varias especies que usan configuraciones tecnológicas. Me explico, o sea, desde los delfines que se ponen chidos, güey, con los, ¿cómo se llama? Con los peces globo, güey. Los cuervos ahí con sus chingados palitos, güey, sacando cosas del hormiguero. Los monos entre ellos que les enseñaron a usar dinero, güey. Y todo ese tipo de temas. O sea, ¿cuál sería su acercamiento a ese pedo? O a esa condición claramente obvia y explícita. Pues mira, una vez conocí a un sabio, a uno de estos loquitos del centro que resulta que sí era sabio, al menos en mi opinión, o que lo puedes utilizar como oráculo para que para que tú propiamente desarrolles otras ideas. Y el señor me dijo una vez una cosa interesante, que la tecnología es una prótesis, que no es otra cosa, es el propio humano. Esta idea quiere decir que todos esos vatos que dicen que la IA se va a revelar y la chingada, puro pedo, güey. La propia tecnología, si se llega a aparentar como revelada, es una propia consecuencia de la dinámica humana. Por ejemplo, la tecnología potencia nuestros sentidos. Así lo hace, por ejemplo, el teléfono, que expande nuestra capacidad de escuchar, o ciertos tipos de audífonos, que, por ejemplo, ayudan a la gente que tiene el sentido auditivo deteriorado, pues que escucha mejor. Los lentes potencian nuestra visión. A través de este Discord, pues estamos potenciando nuestra capacidad de habla, de escucha, etc. Entonces, como estamos lejos, la tecnología es una prótesis para potenciar esas percepciones sensoriales, ¿no? Es aquí donde les propongo el término de sensocracia. ¿Qué es la sensocracia? El estado político de facto que hoy existe, que es el gobierno de los sensores. Hoy en día estamos rodeados de sensores, de luz, de audio, de tacto. Todos esos sensores que nos potencia la tecnología son una consecuencia biológica de nuestra intención de expandernos por el mundo. Entonces, la necesidad biológica del ser humano es precisamente esa, la de hacerse del mundo con la técnica y así potenciar su posibilidad biológica de enlazarse con él. ¿Cómo lo ven? ¿Exclusiva del ser humano? No, yo diría que no. No. Ok. Todo eso, pues, yo como veo, pues que todo eso se lo dieron a Negrete después de que el vagabundo se lo apoyó. Y estaban fumando ya. Interesante. El güey de la rata container, güey, era originalmente Negrete, güey. No, le metieron una ratita, güey, ahí, mecatrónica ahí por el culo, güey. Una sensibilidad tecnológica, diría el Negrete. Exactamente. La rata fue usada como potenciador sensocrático. Exactamente. ¿Qué más tecnológico que el cadáver de una rata, güey, en tu fundillo, güey? En definitiva. No. Ahí les va la mazacuata, güey, por eso hablaba, güey, de términos biológicos o la condición de la tecnología, güey, en tanto que el comportamiento de las especies, ¿ok? ¿Qué pasa? A través de todos estos ejemplos que ya citamos de delfines pachecos, monos que intercambian monedas por sexo, güey, y toda esa condición tecnológica, tenemos que atravesar por los 3 estadios de etología, ¿no? La etología más pura, etología grado 1, habla de cosas que naturalmente tienes, cosas de reflejo, casi que de reflejo, o vulgarmente le llamamos reflejo. Eso es lo que le llaman los gestos universales, la sonrisa siempre para arriba, todo ese, cuando hablas por teléfono, pensé que tu interlocutor no te ve, güey, que estés manoteando o haciendo gestos y expresiones. Todo eso es una etología grado 1, ¿no? Luego tenemos el grado 2. El grado 2 de etología habla de condiciones que
no están tanto en el cerebro reptiliano, pero sí están determinadas por el entorno. Es decir, explicar que los pájaros de una isla sí que usan palitos para jalarse, comer de los hormigueros respecto de otras especies, es porque otras especies simplemente no tienen acceso a ¿cómo se llaman? A la semiótica necesaria para el uso de tecnologías. Es decir, el hecho de que tengamos una latente potencialidad de la especie de el uso de la tecnología no significa que necesariamente se desarrolla, sino que está determinada por una semiótica del entorno. ¿Ok? Y más allá de eso, tenemos el tercer grado de etología. El tercer grado de etología, el ejemplo más clásico es el de los monos y los melocotones. Había una vez unos monitos ahí en unas islas del sudeste asiático que es la misma especie en varias islas, y una vez se documentó un explorador de estos etólogos que vio un monito que se cayó un melocotón a la orilla del mar, en la tierra. Un monito genio dijo, ¿qué? ¿Me podría comer este melocotón? El monito Da Vinci pudo haber dicho, me como esto con todo y arena, güey, me chingo los dientes. Oh, no, espérate, allá hay mar. Tuvo una conexión fantástica, fue un creador, fue un genio, y empezó a lavar el melocotón antes de tragárselo, y en general se diagnostica que la calidad de los dientes de los monos específicos de esa isla es mejor que la de monos de otras islas, por elemento creativo, es decir, una etología de tercer grado. Ningún mono que no haya desarrollado esa semiótica luego la va a poder transmitir como meme o gen cultural a los demás. Ahí estamos hablando de una tercera etología, ¿sabes? ¿Dónde? Ya que hablamos de monos, pasemos al mono pelón. Tunas, Johnny y Miguelito, ¿no? En ese sentido, nuestra característica no es el uso de tecnología o la creación tecnológica. Ya vemos que esto de la tecnología en las especies es más o menos normal o bien normalito. Lo que nos caracteriza biológicamente es que nosotros somos los únicos que hacemos herramientas que generan herramientas. O sea, nosotros somos los únicos capaces de, al menos que tengamos documentado, de generar una forja para generar herramientas de hierro, de hacer una inteligencia artificial que nos haga nuestra tarea, de eso, tecnología que genera tecnología. Esa es nuestra condición intrínseca, que viene de una condición natural del humano de observación de segundo orden. Ahí les va, perrazos, como ven. ¿Qué dice el Cayito? Yo no sé tanto de etología, pero suena muy lógico, ¿no? Creo que está muy cabrón esto de que... Y es así, ¿no? De que, pues, el ser humano, pues... Sí, no sé qué dijiste, güey. Pero... Básicamente... En la grabación está validando los más lentos. El güey está validando la idea del Homo sapiens sapiens, güey. O sea, que somos monos que piensan de lo que piensan. Exactamente. Pues sí, güey. De segundo orden. Ajá. Pues estoy de acuerdo, güey. O sea, yo creo que es así, ¿no? De que el ser humano, pues, se va a ayudar de los elementos externos de él, ¿no? O sea, de su entorno. Y que, pues, justamente, güey, te va a ayudar. ¿Qué pasó? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Incluso el lenguaje, güey, que se piensa muy humano, ¿no? O sea, muchas especies, o sea, delfines, murciélagos, está comprobadísimo que tienen, las ballenas incluso, tienen lenguaje. Lo que no tienen ellos, ninguna otra especie antes en la vida ha hecho una gramática, ¿sabes? Sí, nada más una cosa, porque me toca a mí, ¿no? No se crean. Nada más esto. Qué mamón son eso. No, pero a ver. Y justamente eso me remite a una conversación que estaba teniendo con mi colega, ¿no? Con un colega ahí de la universidad, de la facultad, de ahí de Polacas. Y le decía, oye, güey, pero ¿cómo puedes decirme esto de que el lenguaje... o sea, que hay lenguajes por todas partes, pero como no tenemos la suficiente tecnología, todavía no podemos explicar las cosas con esos lenguajes. Ajá. Él me dijo eso, ¿no? Él me dijo eso, y yo le dije, espérame, yo le dije, yo no creo que sea así, de que haya lenguajes por todas partes, sino que nosotros creamos el lenguaje conforme avanza, conforme se crean las cosas, conforme se descubren más cosas, ¿sí me explico? Pero no es que esté ahí. No sé qué opinen de eso. O sea, no es que esté ahí el lenguaje, sino que
lo creamos para explicarnos la realidad. No es de El- que, el- como dice este güey, de que es no, que no, todo está ahí, no, nomás que no podemos acceder a él porque no hay suficiente A tecnología ver, o el contexto es diferente, contextos diferentes y la chingada. ¿Sí me ajá, explicó? a ver, quiero entender lo que estás diciendo, porque por un Ajá, lado pareces indicar ajá, que lo que tú estás diciendo es de que el lenguaje no es directamente análogo al fenómeno o al objeto. O sea que tú no puedes estar descubriendo lenguajes como si estuvieras descubriendo cosas así como los átomos, una mamá así, ¿no? O sea que ajá. tú tienes que crear una convención que de alguna manera es diferente, pero bueno, a ver, es que hay dos acepciones de lo análogo, ¿no? Lo análogo Ajá, como idéntico o lo análogo como similar o como imitatorio, ¿no? ajá, Entonces, el lenguaje cae en esa segunda acepción de análogo, ¿no? Que es imitatorio, que simplemente se le parece y tiene un trigger, digamos, que se asocia con eso, ¿no? Y por otro lado, lo que me parece es que valdría la pena distinguir al lenguaje de la semiótica. O sea, parece ser que los animales, en efecto, sí tienen comunicación, pero es una comunicación más que nada semiótica, pero no lingüística. Lo que daría a pie la tecnología lingüística, aunque para mí yo eso. no considero la lengua como tecnología, es que hay una convención cultural. Eso es lo que yo diría más que nada. Mientras que la semiótica sí está más arraigada a la propia dinámica de la materia, aunque eso es otro asunto más denso. según Negrete, el ser humano es el rey de las especies. Que se ve el diablo Negrete. No, No, Ajá, el lenguaje, el lenguaje, la tecnología, el lenguaje en tanto que tecnología, porque vemos que tecnología es una cosa bien, pero que bien mundana, una cosa para changos y menos que changos, incluso de murciélagos, es un tipo de tecnología que sirve para que los elementos de los animales gregarios, o sea, llámese elefantes, llámese murciélagos, todos los animales que estén en Bora, animales gregarios tengan comunicación entre ellos y puedan operar como grupo. ujú, Eso es todo para lo que sirve el lenguaje en su nivel más simple, más operario, más biológico, más intuitivo. Y ahora, siguiendo la pregunta de tu compa, dice, es que no podemos acceder al lenguaje simplemente por falta de tecnología. No, la tecnología nos los puede hacer más fácil. Justamente cuando se averigua este tema de que los murciélagos entre ellos tienen lenguaje, viene justamente lo hicieron a través de tecnología de la IA, donde tenían como de que kilos y kilos y kilotones, güey, kilobytes de información de grabaciones de murciélagos y simplemente no podían hallar patrones. O bueno, se iban a tardar un resto, ¿no? Imagínate estar todo el día como pendejo yendo nada más a murciélaguitos, te quedas loco, ¿no? sí, sí, sí. Te vas a quedar loco. Ponen esta tecnología y empiezan a reconocer patrones y empiezan video con grabación en una metodología etológica. Y dicen, mira, cuando este hizo el otro le contestó, entonces que le dijo que chinga su madre. Bueno, ¿sabes? Eso se empieza a ligar, se empieza a develar el entendimiento de sus chillidos como un tipo de lenguaje, porque es un sonido específico, corresponde a un comportamiento específico de un elemento del sistema hacia otro elemento del sistema, ¿sabes? Y el hecho pero no necesitabas tecnología por eso, o sea, pudiste haber hecho esta cosa en una metodología perfectamente etológica de estar como pendejo 20 años de tu vida oyendo chillidos de murciélagos y viendo el comportamiento entre ellos. La tecnología pues te pudo haber convertido 20 años quizá en 5, ¿no? Igual y menos, pero también hay que tener el cuidado de toda la tecnología, ¿no? Sí. Eso es lo que le da a tu composante. La tecnología no es necesaria. Puede tirar esquinas, sí, pero no es condición sine qua non. Y si no es suficientemente asequible, pues bueno, nos va a quedar mucho, pero muy lejos. claro. Yo Entonces quisiera avanzar a la contestando, segunda pregunta, ajá, pero desde sobre esta idea. Mira, la segunda pregunta dice, ¿es la tecnología definitoria de una sociedad? Eh, Primero, antes que eso, quisiera como combinarla con la primera pregunta que hablamos sobre la biología, porque yo creo que en efecto la interacción con la naturaleza y la manera en la que se instrumentaliza esa naturaleza puede definir a la sociedad. Está esta teoría, por ejemplo, la del mono piedroso,
la de que hubo un mono que un día tomó un hongo y tuvo un viaje tan pacheco que inventó el lenguaje y la sociedad y la cultura, ¿no? Bueno, la teoría del mono piedroso, o de Stoned Ape Theory, pero aquí le decimos mono piedroso, pues es esa, ¿no? De que uno desarrolló una relación tan sofisticada o ritualística o de tributo hacia los hongos o a ciertos alimentos, no necesariamente el hongo, también puede ser, por ejemplo, el arroz, el maíz, el trigo, y el consumo de estos alimentos moldeó la dinámica de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿tú cómo sitúas la dinámica de un objeto dentro de la sociedad? Yo creo que Terence McKenna se la rifó con eso, porque hizo que ese concepto de la relación con la naturaleza tuviera esa dimensión como más cultural y más psicodélica, incluyendo los hongos, ¿no? Y que los hongos, al invitar al cerebro a hacer conexiones sinápticas más diversas, pues esas sociedades que lograban esas conexiones sinápticas más diversas, gracias al tributo o al lugar que se le daba en la sociedad al hongo, pues sobrevivieron. Y gracias a esas tecnologías sociales, pues es que estamos aquí, chavos. ¿Tú lo mandas al diablo o yo, Callito? Ambos, pero te doy a ti la palabra, te doy a ti el privilegio. Gracias. O sea, primero la teoría del mono Pacheco está por las nalgas, güey. Es una teoría de los 80, 70, güey, una ocurrencia que se le trajo a algún antropólogo, porque en los 80 no se tenía la noción de que el lenguaje era una cosa bien cotidiana, no se tenía testigo del lenguaje de los murciélagos, del lenguaje de las ballenas, del lenguaje de los delfines, no se tenía tantas pruebas citológicas. Es más, lo que estaba primando era en ese momento era la primatología, pero aún faltaban 10 años para que se develara, y cuando se entendió que los antropólogos primatólogos que quisieron hablar con los monitos, desarrollaron un tipo de lenguaje con ellos, agarraban monitos bebés y le ponían así de los alfabetos, o le daban una crianza de niños, y terminaron terriblemente frustrados a través de estar jugando con monos o queriendo humanizar especies. En ese pedo, tenían esta falsa visión de que el lenguaje era una cosa humana. Ya vemos que el lenguaje es una tecnología, y como tecnología es una cosa pero que bien mundana, propio de cualquier especie gregaria que tenga estrategias de caza entre ellos, ¿no? Incluso los lobos tienen su propio lenguaje, así de simple y mundano puede llegar a ser. Después, para mandar a la chingada el argumento de el mono Pacheco, ¿qué pasa? Cuando tú haces un corte del cerebro de un primate humano, primate chimpancé o un ave, vemos que el ave tiene, en un mismo corte, tiene más conexiones sinápticas que cualquier mamífero. ¿Por qué? Porque justamente pese a que sacados ambos cerebros y comparados, uno puede parecer más pequeño que el otro, la densidad de conexiones es mucho más precisa y fuerte, mucho más precisa y compleja, y tiene más neuronas que por centímetro cúbico que la de un primate, incluso el ser humano. Entonces, hay todo un sesgo que atraviesa esa teoría, que es el antropológico o antroperante, que pretende que el humano es el máximo culmen, cuando está demostradísimo por todos lados que el humano es una especie más con sus características especiales y sus temas tal cual. Ahora, hay que atravesarnos por lo que es el nacimiento de la cultura. El nacimiento de la cultura, toda sociedad y cultura es una misma cosa. La separamos únicamente para análisis. Lo que referimos como cultura de una sociedad son los elementos estamentarios, lo que digamos como la memeología, aquellos memes culturales, como dijimos antes, etología de grado 3, que permite a las personas, a una sociedad, pese a que con el pasar de las generaciones, que sigan manteniendo usos y costumbres. Es decir, que desarrollen una moral cultural, o una suerte de comportamientos o conocimiento de algunos modos de hacer específicos. ¿Sabes? Eso, así se manda la chingada la teoría del mono Pacheco. Porque ni es especial, ni no es especial que sea un Pacheco, no tiene nada de singular que no haga ninguna otras especies, y no fue condición de nada la teoría del mono Pacheco. Y para aperturar la otra pregunta, que era la número 2, que va de que la tecnología definió una sociedad. No,
A ver, espérate, pues déjame, me respondo, güey. Ok. Bueno, está bien. Y luego también te pongo chingadazos. A ver, la teoría del mono piedroso nace de Terence McKenna. Ahora, ¿qué pasa en los textos de Terence McKenna donde desarrolla esta idea? Él no estaba diciendo, porque, a ver, hay mucha malentendimiento de esta teoría. Él no estaba diciendo que gracias al consumo de hongos el cerebro evolucionó. No dijo eso. Otra, su idea del consumo de hongos tiene que ver con el consumo de alimentos, no el consumo de drogas psicodélicas específicamente. Él lo que estaba tratando de decir es de que una de las maneras en las que se manifiesta la dinámica social de consumo de alimentos, por ejemplo, la casa tiene una dinámica, tenía por lo menos una dinámica social en las sociedades que está reflejada en las pinturas rupestres y que se puede ver que al parecer sí había como cierta dinámica social alrededor del consumo de la carne. También se puede ver en otros elementos como pueden ser los ritos psicodélicos con los hongos. Entonces, la teoría no se cierra en el consumo de hongos, se cierra en el consumo de diferentes alimentos y cómo estos se les rinde tributo en la sociedad y que a través de esa relación nace una tecnología. Pero eso no, o sea, sí opera, pero no tiene por qué ser exclusivamente humano. Está más que demostrado que varias especies, o sea, vaya, los delfines del Pacífico contra los de las costas de África tienen comportamientos culturales. Hay cultura animal, es decir, tienen comportamientos diferentes o diferentes, aparte de por semiótica y entornos diferentes, de modos tradicionales de caza diferentes. O sea, la cultura tampoco es exclusivamente humana. O sea, todas las ideas de Ross McKenna o esas ideas de ochetas de la sociocultura están así rebasadas en escupo. Así les escupo, güey, con toda la gracia. Volviendo a la pregunta, que era lo más importante. La tecnología definitoria de una sociedad, creo que está más que visto que no. El ejemplo clásico, el lugar común, esto viene en el examen, lo más sencillo. La invención de la máquina de vapor. La invención de la máquina de vapor fue de los griegos, o es la primera documentada, y estos güeyes, como eran unos haraganazos o vivían en un sistema esclavista, jamás le vieron el uso del potencial de producción que sí que vieron los ingleses en los 1700 con la revolución industrial. Entonces, yo optaría por la respuesta donde la tecnología es definida por la sociedad y nunca al revés. ALB. ¿Cómo ven, chavitos? No, pues, desde luego que no, porque los objetos, o sea, la materia misma no parece actuar de manera espontánea, al menos eso es lo que muchos creían. Yo creo que de cierta manera sí. Yo creo que más bien podremos entender que los objetos tienen muchísimas posibilidades, es decir, encarnan infinitud de cosas, pero ¿dónde acaba el cierre hermenéutico? Esto ya lo habíamos hablado, ¿no? De que está este ejercicio de dime cuántos usos tiene un lápiz rápido, para rascarse la espalda, para escribir, para metértelo en el culo, para tal, ¿no? Siguiendo esa línea, quería citar el buenísimo meme porque viene así, ¿no? Dice, es que lo leí en inglés y se me hace que tiene más gracia en inglés. Everything is a dildo if you are brave enough. Sí, porque el brave enough es una frase muy gringa, por eso no cala en español. Pero bueno, para los que no sepan English, la traducción es todo es un dildo si eres suficientemente valiente, ¿sabes? Tiene que ver con averiguar. Ya se río el callo porque ya tenía el chiste. No hablo inglés el callo. Yo fui el que pasó ese meme en inglés, güey. Yo me reí de hecho al principio. Tú lo tradujiste, muy bien. Pero en ese sentido, pues vaya, el cierre hermenéutico está determinado, o bueno, no determinado, sino más bien incentivado o con tendencias de indicación por una sociedad dada, ¿no? El ver la máquina de vapor como lo veían los griegos, güey, aparte que no era una chingadera que no se veía más allá de un juguete, güey. Esa es una determinación por parte de los griegos y los ingleses que dijeron, güey, vamos a hacer un imperio de mierda de tal manera que no necesitemos el esclavismo. Eso fue muy, pero muy
Claro, claro. Y, pero fíjate tú en cómo los objetos, o sea, hay ciertas dimensiones que los objetos no son intrínsecas en la utilidad tecnológica de la misma, güey. O sea, ¿por qué es que los lápices son amarillos? Ahora que lo pienso, ¿no? ¿Por qué es que las plumas son, las plumas Bic, ¿sabes? También son amarillas, ¿no? ¿Por qué es que los controles, de Xbox son blancos? O sea, hay cierta dimensión de los objetos que no es intrínseca de su uso, y a través de ella, de esa dimensión como estética, uno puede diagnosticar que en efecto el propio objeto te invita a que lo utilices de tal manera. Entonces, el mismo diseño del objeto sí puede tener una predisposición más amplia que otra para ser utilizado de tal manera, güey. ¿Por qué es que las pistolas de agua son pistolas, güey? Y no pinches Y no, cilindros, como no sé si los han visto, son y no- cilindros, así que nada más que se pongas por un lado y ya. ¿Por qué tienen que ser pistolas? ¿Y por qué no son una maquihuatl, güey? Estoy de acuerdo contigo, güey. La espada azteca, güey, para el que no sepa, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos espadas aztecas, güey, de agua, güey? Esa es también otra importantísima pregunta, güey. Cuéntanos, Callito, ¿tú cómo ves este desvergue? Yo no tengo ninguna opinión sobre este tema porque yo en sí, es que esto de la teoría del mundo piedroso, pues ya te desbancó César, güey. O sea, ya te ganó. Ah, chinga tu madre, eso ya fue, estamos hablando de otra cosa, güey. La pregunta ¿es la tecnología definitoria de una sociedad, Callito? ¿Cómo ves? Este, ¿es la qué? ¿De una sociedad qué? Dos, güey. Es la tecnología definitoria de una sociedad y ya. Porque, Pero, güey, tú ya has dicho, güey, que en efecto la ciencia tiene ideología, güey, y a ver si es cierto, a ver, es hora de defenderlo, güey. pues es La que, ciencia no es una tecnología. Bueno, a ver, tira el Callito. pues a ver, la ciencia, güey, sí puede tener ideología. Y ahí tienes ahí la eugenesia, güey, en el partido nazi, güey. Eso, cabrón, pues es un fundamento muy cabrón, güey, de que la ciencia tiene ideología. También lo de las bombas nucleares, ¿no? Que en sí no pertenece a un partido, eso de las bombas nucleares, pero eso de qué te habla, güey. De una ideología, ¿cómo lo puedo decir? Pues militar, amenazadora, güey. Yo no sé si las bombas nucleares, güey, hubieran estado en mente de otras sociedades que no hubieran sido las del siglo XX. ¿Sí me explico? Yo creo que cada invento de la ciencia, güey, que pues válgame la redundancia, que se inventa en cierta época, güey, pues responde a su contexto, ¿no? En el cual, Y eso, pues, obviamente haber una ideología. ¿Qué pasó? o sea, por ejemplo, es el ejemplo moral que trae Futurama. O sea, todo Futurama, la última temporada fue Sí. horrible, por cierto, güey. Todo Futurama trae precisamente ese mensaje, güey. De que no importa los años que pasen, no importa los siglos, güey, o el nivel de desarrollo que tengas, güey. Si la sociedad sigue siendo igual de negligente, amoral, pendeja, güey, el grado último del avance, güey, jamás nos llevará a nada o nos pondrá en el mismo lugar, ¿no? Ese es un poco el problema. Pero bueno, Pero, ¿sabes qué es importante? El 3, la pregunta 3. ¿Quién define a quién en la relación humano-tecnología? O sea, ya no estamos hablando de sociedad, güey, sino más bien aquí creo que cabe la perspectiva muy del individuo, güey. O sea, ¿tú eres definido por la tecnología o tú defines a la tecnología? ¿Sabes? Porque aquí no se me hace tan fácil, güey, como si en una escala social, güey, decir que la sociedad define la tecnología. En la relación individuo y más en estos tiempos hipertecnológicos, güey, se me hace que aquí la pregunta es mucho más válida, güey. ¿Cómo ven? A ver, ¿en qué? Pero a ver, quisiera ver porque dejamos suspendida esa parte de que yo te había dicho de que hay ciertas dimensiones de los objetos que sí están hechos para que te inviten a ser utilizados de tal manera, güey. O sea, ¿tú cómo ves esto, güey? Es tu momento de brillar. Mi perspectiva acerca de esta pregunta es que aquí en esta escala, porque recordemos que no existe la complejidad, justamente es el orden inaparente. En una escala de individuo con artefacto,
en escala ya existe un fenómeno complejo, es decir, hay propiamente una suerte de interdefinición. Es decir, el elemento A y el elemento E son necesariamente interdefinidos. ¿Por qué? Porque el comportamiento de las sociedades anteriores que no tenían armas de fuego, la lógica o la moral de la guerra era mucho, pero que mucho más mundana, más simple. La guerra era algo más parecido a un tiro honorable que a una matanza descarnada, güey, como pasó en la Primera Gran Guerra y en la Segunda Gran Guerra Mundial, güey. ¿Sabes? La habilitación de lo tecnológico, que como decías bien, Greta, al principio, que es una suerte de extensión de un potenciador estético o una extensión del sujeto, eso creo que abre un parteaguas, güey. Y es más, ni siquiera es una idea moderna, güey. ¿Sabes quién lo dijo? Y lo dijo muy bien. Hace 2300 años más o menos. O 1700, por ahí. 1300 años. 2300 años, lo dijo muy bien Xuanzi. El maestro, es decir, el taoísta más chido que Lao Tse, güey, Xuanzi. Xuanzi hablaba de el mejor carnicero, güey. El mejor carnicero, güey, para la lógica taoísta, era aquel que su cuchillo le duraba 20 años. Él con este grande carnicero, güey, que sabía el camino del Tao, güey, podía cortar la carne entre las hebras. Al cortar la carne entre las hebras, el cuchillo ofrecía menos resistencia a la hora de cortar. Así, el maestro que se pudo interdefinir de manera precisa siguiendo los preceptos del Tao o los caminos de la vida, en ese momento se volvió, ese sí fue un auténtico maestro de la tecnología llamada cuchillo, y se volvió el mejor carnicero de la historia, porque su cuchillo no tenía que ser afilado y su cuchillo duró 20 años. Ese es el tema. Ahí quiero marcar una distinción sobre el mero uso de la tecnología y el maestro de la tecnología, quien es maestro de alguna herramienta, güey. Me gustaría poner eso ahí. Ponlo ahí. ¿Quién es el maestro de la tecnología? Sí, claramente, o sea, pero, o sea, estamos aquí definiendo, todavía estamos en la pregunta 3, ¿verdad? Porque a mí casi se me late que ya estamos en la que sigue, güey. Porque la manera en la que yo lo veo es es que es un parteaguas para llegar a la siguiente, pero ahorita estamos justamente en la relación humana-tecnología. La pregunta es, ¿quién define a quién? O sea, soy yo definido por esta época de celulares y puterías y más porno que puedan consumir, o seré yo suficientemente moral, güey, para en vez de consumir sucia pornografía, llegar en Tlalpan y contratar a un honesto servicio de prostitución. ¿Quién puede más, güey? Esa es un poco la pregunta. Mira, aquí es donde yo te puedo poner un jaque, güey, porque una de las maneras en las que podemos definir o entender a la tecnología es como imitación de la naturaleza. Precisamente. Platón, váyanse al diablo. Sí, güey. O sea, es precisamente esa idea que tú dices de que, ok, el que mejor utiliza el cuchillo es el que lo mete entre las hebras. Pero las hebras, curiosamente, están hechas para desgarrarse. Entonces, si yo imito la estructura de la naturaleza, que es la de que las hebras están hechas, bueno, o parecen estar predispuestas a desgarrarse, entonces estaré imitando a la naturaleza. ¿Qué podemos decir de eso? Que, por ejemplo, los alquimistas tenían esta idea de la destilación, ¿no? Que la destilación era una imitación de los ciclos de la lluvia. Entonces, lo que se creía era que, ok, hay como vapores del subsuelo que salen a los lagos, a los ríos, al mar, y estas sales se evaporan, suben a la lluvia. Cuando llueve, esta agua cae a las minas, y estas aguas nutren al plomo, y el plomo se termina volviendo oro o plata. Entonces, la idea que había era que, ok, entonces si hacemos como una imitación de esos procesos subterráneos del mundo, vamos a poder producir nuestro oro. Entonces, todos los tratados alquimistas imita a la naturaleza. Vas a actuar como la naturaleza, pero de manera más rápida, porque tú puedes acelerar ese proceso con el arte.
Entonces, el arte como perfecciona a la naturaleza, es decir, arte entendido como tecne, es decir, como artificio, entonces puede perfeccionar a la naturaleza. Entonces, yo creo que hay una dimensión natural, o sea, de la dinámica biológica o lo que sea que aquí vamos a entender como natural, porque eso va a estar muy difícil. Ya desdoblamos natural como sí aquello ayuda a la correlacionable. tecnología a definirse, güey. Ya desdoblamos natural aquí, al menos, bueno, ahorita lo llamamos natural, pero como aquello que meramente biológico, ¿no? Y bueno, como dicen los colombianos, plato plomo, ¿no? en ese sentido, güey. El Cayito nos va a decir todo, güey. Cuéntanos, Cayito. No, disculpa esa pregunta, porque como que se van lejos, ¿eh? Se van lejos, muchachos, a ver. Aterrízanos. Somos mariposas volando, güey, y tú eres la red que nos va a contener, mi amor. No estés mamá, güey, no estés mamá. Pero no, fuera de pedo, dice, a ver, ¿cuál es la pregunta en sí? Sean concisos. Aprende a leer. A ver, ¿quién define a quién en la relación humano-tecnología? Ah, bueno, es que no encontraba las preguntas. Yo creo que... Verga, güey. Yo diría, güey, que la tecnología, güey, define a uno, cabrón. Y de nuevo Sí, güey. Al chile sí, güey. De nuevo por el entorno, güey, por el contexto, güey, pues hasta por la ideología, güey. Pero además yo te preguntaría, ¿definir en qué, cabrón? En el aspecto que te guste, güey. Ya te va a una así de grande, güey. Filosofía de Película, un canal de YouTube aquí de un argentino, güey. Tiene un video ensayo, güey, que es una puta joya, güey. No me acuerdo cómo se llama, güey, pero me recuerdo muy vividamente, güey. Güey, hace una crítica sobre las ciencias sociales en general. En donde, en este afán de quererse medir siempre respecto de las mal llamadas ciencias exactas, güey, en ese sentido, güey, citaba un caso de la isla de Man, si no me equivoco, o una isla en en los archipiélagos de Australia, güey. Ahí decía que una vez durante la Segunda Guerra Mundial estaba una tribu aislada de estas acá bien a toda madre, güey, así haciendo sus cosas de tribu, güey, de que no sabe picarse el culo, güey, haciendo cosas de varitas, no sé, lo que sea que haga una tribu de estas. Y de repente, de huevos, güey, llega un soldado estadounidense, güey, haciendo un paracaídas bien huevos, güey, se planta en la tierra, güey, a mitad de esta tribu, güey, saca su teléfono, güey, llama a otro vergas, güey, y empieza a hacer una despliegue de toda la tecnología, güey, que tenían los 50s, güey, para ese pedo, ¿no, güey? Y ya agarra la chingada, güey, pide de comer, güey, cotorrea con la banda, les cuenta 3, 4 pendejadas, ahí lo que se puede entender y se va a la verga. Esa isla, güey, esa sociedad, güey, quedó volada, güey, de ese güey, y empezaron a desarrollar un tema, güey, tribal bien raro, güey, de que querían hacer una emulación, güey, de la tecnología que este soldado desplegó, güey. O sea, se hacían como de que teléfonos para hablar entre ellos, o sea, como que agarrar maderas, güey, las tallaban, güey, y se ponían a hablar entre ellos de que a distancia y a la verga, güey. No mames, güey. Sí, es un caso interesantísimo, güey. Entonces, en ese mismo desmadre, se criticaba las ciencias sociales, güey, de que cuando una ciencia social, güey, quiere ser de que muy tirada a la estadística y 6 sigma, güey, y mamadas de esas, güey, en vez de estar develando un rollo de conocimiento propio, estaba más precisamente haciendo lo que los hombres de la isla de Man, es decir, haciendo una paramímesis infructuosa, güey, de las condiciones. Pese a que te puede maravillar una capacidad tecnológica, justamente tu modo de aprehensión es lo que hace de la tecnología en tu sociedad y de ti como individuo. Digamos, este comentario de tíos rancios, ¿no? De que, chavos, ustedes tienen la tecnología en sus computadoras para mandar un cohete a la luna y ustedes están ahí viendo memes todos tontos. No mames, tío, güey, a ver, ¿sabes todo lo que tendría que saber, güey, para mandar un chingado cohete a la luna, cabrón? No puedo mandar, güey, por AliExpress, güey, un pinche paquete quieres que mande un cohete a la luna, güey. Seas mamón, güey. Y ahí viene una sociología, güey, de la tecnología, pero bueno. Ahí me la quedo. Es que ahí te va una más grande y simplemente te digo esto. El soldado que cayó ahí en esa sociedad, güey, en esa tribu, güey, en ese territorio, güey, donde estaba esa tribu más bien, si igual fue, o sea, toda su despliegue, güey, o sea, el cómo cayó, dónde estaba el cabrón, o sea, al final el güey
Y fíjate, se aventó y desde dónde venía ese avión, güey. Pues ese güey igual lo define justamente esa institución, ¿no? Que requiere de esa tecnología, ¿no? Que es el ejército. Yo creo que puede ser ambos, que el ser humano ¿cómo era la pregunta? Define la tecnología como la tecnología define al ser humano. O sea, ¿quién, Aunque yo me quién- voy quién más, define, quién define a quién? Será la yo me pregunta, ¿no? voy más por la tecnología, yo me voy más por pues, el entorno, ¿no? A la Pero vez, para ti el entorno es lo mismo que tercer- la tecnología, güey. O sea, ¿qué pedo? No, güey. No, 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 güey. no, Es algo, el es algo Cayito es de ahí. tercermundista, güey. Una tercera vía, güey. Dice, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Sí, güey, yo soy el 10º hombre. ¿Qué pedo? Referencia a Guerra Mundial Z, güey. Solo los niños entendieron, muy bien. Sí. Pero es que, güey, pues es que es así, ¿no? O sea, ¿por qué? Es lo que me caga de esas preguntas, ¿no? Que a huevo tiene que ser lo uno o lo otro, y por eso es que uno tiene que salirse del guacal y decir, es que, güey, en este caso es el entorno, güey, el que define al ser humano, güey, y es con el cual el ser humano, güey, crea esta tecnología, ¿no? Y el entorno justamente es el que le hace decir al ser humano, bueno, hace que el ser humano tenga que ver, tenga que pensar y decir, pues, ¿cómo le hago para alcanzar este puto coco, ¿no? De esa palmera, ¿no? O cómo chingados me defiendo de esta bestia, cabrón. Y obviamente me estoy remontando hasta lo más primitivo, ¿no? O Pero es los que es vatos así, güey. el ejemplo de los vatos de la isla de Man, ¿no? De que, güey, ¿cómo con Ajá. una puta piedra rara, güey? Este güey le habló a su compa, güey. O sea, esa pregunta es, ¿qué chingados, güey? Güey, es muy interesante ese caso histórico. Pero justamente, o sea, se me hace que esa tercera vez que estás tomando, güey, no, más que querer responder a la pregunta, güey, estás yéndote por la tangente, güey. Se me hace que la respuesta justa, güey, para la pregunta es que hay una interdefinición asimétrica según la indicación de observación. Esto, en cristiano, significa que, según el diseño del artefacto, podemos hablar de una indicación para un lado o para el otro. Digamos, tú con una piedra, güey, una piedra puede ser un sombrero, güey, puede ser un argumento para con otra persona, güey. Una piedra, güey, puede ser tantísimas cosas, güey. Pero, ¿qué pasa con la tecnología? Ya no es una tecnología aislada, ya no es un artefacto aislado, sino que es un artefacto subelemento de un macrosistema. Digamos, tu teléfono. Tu teléfono, güey, que no es el artefacto, sino que solo vale en tanto que conectado al internet, y en tanto conectado al internet, el internet ya como un espacio virtual secuestrado, necesariamente, güey, te manda imágenes de una nalgona, güey, en Instagram. ¿Qué hacer, güey, con todas las imágenes de todas las nalgonas de Instagram? Creo que esa es la pregunta verdaderamente importante, güey. Pues hacer un algoritmo, ¿no? Para que te muestren las más chidas, ¿no? De todas. Sí, o delimitar a solo las que tienen OnlyFans, ¿no? Porque los que no tienen OnlyFans, claro que no nos interesa. Está muy heteronormado este podcast, una vez más. Bendito sea. Una disculpa, güey. Bueno, quieres también pitos de hombre, ¿no? Puede ser un buen ejemplo. Uy, fanboys, güey. Más allá que desdoblar nuestros fetiches, güey, creo que es justo, güey, ya pasar a la siguiente pregunta, güey. ¿Ok? Porque justo antes de que nos autofunemos, hay que pasar a justamente la mera tecnología. Ya vimos que es una interdefinición entre ambas, ¿no? O sea, según la tecnología podemos hablar de que somos definidos por ellas, o entre más simple, somos más susceptibles de definirla, pero entre más elaboradas, más es susceptible de definirnos. Entonces, la siguiente pregunta es perfectamente lógica. ¿La tecnología es susceptible de alguna calidad moral? Esa es la pregunta, güey. ¿Cómo ven? ¿La leíste, Cayito? Bueno, la tengo que leer, güey, en 5 o 10 minutos, güey. Léemela en una hora, güey. No, ya llegan los puntos. Güey, mira, es que esta pregunta se puede de nuevo interpretar bajo el foco de que la tecnología es imitación de la naturaleza. Porque también podríamos preguntar en ese aspecto si la naturaleza tiene dimensión moral. Una de las cosas que se dice es de que, en efecto, el arte perfecciona a la naturaleza. Entonces,
esta entendida desde la escolástica, es decir, desde la filosofía de la Edad Media, se entendería que las intenciones humanas, es decir, la gran creación de Dios, que es el hombre, es quien perfecciona el uso y el rumbo de la naturaleza. Es así, por ejemplo, con los animales. O sea, imagínate que tú tienes a un orden natural, ¿no? En pinches África. Y entonces tienes a un leoncito que caza una cebra. Y entonces, imagínate que así en modo de película de Disney, te explican con un musical el gran ciclo de la vida. El león se cobra a la cebra, el león se muere, el león es abono para el piso y de allí crece pasto y el pasto lo come la cebra y la cebra vuelve a ser comida por el león y es el gran ciclo de la naturaleza, ¿no? Pero hay un interludio muy importante, güey, y me quiero citar, güey, a Mr. Head Show, güey, una caricatura, güey, muy vulgar, güey, y muy horrible, güey, que justamente hacía una pregunta moral, porque esa pregunta solo puede ser moral respecto del ciclo de la vida. Es como, güey, la cebra preguntándose, a ver, güey, si el ciclo de la vida y todo es justo, güey, o sea, ¿qué pedo, güey? Que el león, güey, tiene derecho a una matanza descarnizada, güey, comerme las tripas ahí enfrente de todos, güey. Y yo comiendo puto pasto, güey, de bichos, güey, que se lo comieron, güey, vete a la verga, güey. ¿Qué tipo de justicia es esa, no? Sí, claro. Porque uno entiende, bueno, eso sería como el entendimiento de justicia como lo proporcional, ¿no? Pero el asunto está en que, imagínate que trasladamos esa idea a la sociedad humana, güey, y que decimos, bueno, pues el capitalista explota al trabajador y el trabajador ahorra y el que ahorra se hace capitalista también y entonces es como que creas un mito de la propia sociedad a través de naturalizar el asunto, ¿no? Entonces, ¿cómo no estamos tan seguros de que esa dinámica naturalizadora del mundo o de la tecnología es intrínseca? O sea, ¿cómo sabemos que la propia tecnología biológica, como ya dijimos, que no es intrínsecamente humana, que sucede en los monos, en las ballenas, de los delfines, que ahí están chingando a los pobres pez globo y acosando a las morritas delfinas? No, ¿Cómo sabemos que eso no es intrínseco, y violan foca, esos vatos, güey, están bien tocados, güey, qué pedo. Exacto, güey, o sea, en este sentido, como la tecnología entendiéndose como imitación o perfección de la naturaleza, yo diría que la tecnología inserta la dimensión ética en la naturaleza, güey. Antes de contestarle, güey, porque Cayito le va a decir algo, chinga tu madre, Negrete. Así, de gratis, güey, y ahorita te lo justifico. Ah, bueno. Cuéntanos, Cayito, ¿tú cómo ves? Verga, güey. Muchas preguntas tan más raras, la neta, vale, verga. A ver, la tecnología es susceptible de alguna calidad moral. Ay, cabrón. Es susceptible de alguna calidad moral. Pues, güey, susceptible ¿en qué sentido, cabrón? O sea, ¿moral de en qué o qué? Porque... Ahí te va, güey, porque esto es una perspectiva ética, güey, muy presentista, muy actual. En las discusiones éticas actuales se habla de sujetos activos y pasivos de calidad moral. Digamos, en el caso de los animales, las resoluciones más avanzadas en las discusiones éticas es que un animal no es un animal en una sociedad humana, no es susceptible de una calidad moral activa. Es decir, como un perro no puede decirte si está chido o no que le pegues unos putazos, o que le amarres, güey, o que le pegues un periodicazo, güey. Como no tiene capacidad activa, no puede ser un sujeto activo en la sociedad. Sin embargo, sí está culero, güey, que los agarres a putazos, te vieres al perro, lo que sea. Todo eso le imprime una calidad moral pasiva, es decir, un sujeto moral pasivo de la sociedad. Lo mismo los niños, se dice lo mismo, un niño no puede hacer un ejercicio activo de su voluntad en una discusión social legalista, por eso es un pasivo moral. El activo moral es el sujeto adulto, según qué marco legal, 18, 21 años, gente con algún tipo de retraso mental o no. Esas son las calidades que se barajan hoy en día, pasivo o activo moral. Entonces,
la tecnología con un objeto de la sociedad es susceptible de alguna calidad moral. Si bien, o sea, digamos, esto va de una pregunta muy, muy preciso, muy de siglo pasado, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenían los científicos de, digamos, Albert Einstein, los que develan la teoría, el conocimiento suficiente para generar reactores nucleares, energía nuclear o bombas atómicas, güey? ¿Cuál es su calidad moral entre generadores? Porque obviamente los objetos inanimados no son susceptibles de ninguna calidad moral, porque ni siquiera son capaces, no son susceptibles de agencia, ni son ejersores de agencia, ¿sabes? Ajá. Esos son como los conceptos necesarios, güey, para develar esta pregunta, güey. ¿Es un sujeto moral, sí o no? Y luego, en tanto que sujeto moral, ¿es pasivo o activo, güey? ¿Sabes? Eso Pero son las opiniones. como yo digo, los objetos en todo caso son como los nodos de las relaciones que determinan esas agencias morales, güey. O sea, no hay manera de observar. Es que como de facto lo moral es invisible, cabrón. O sea, tú dónde lo ves, cómo lo mides, etcétera. La única manera de crear algo análogo en lo moral y poder ver cómo se desarrolla lo moral es si lo abstraes en un objeto y así como que ese objeto sea tu guía de lo que está pasando, güey. Ahí te Entonces, va un brain dildo, güey. La moral, la moral no solo es un árbol que da moras, sino que también es un tipo de tecnología social humana. O sea, la moral es un tipo de tecnología, ¿sabes? En tanto que normativa del comportamiento. La ética es el cuestionamiento a la moral. O sea, digamos, si dice en el versículo 17, Jeremías 19:15, si no me equivoco, que no ha de yacer hombre con hombre como hombre con mujer. Si ahí dice, güey, ese pedo porque lo escribieron unos güeyes que eran 30 pendejos en el desierto, pues bueno, en nombre de querer más judaítos, güey, pues sí que será legítimo esa norma. Pero ya en sociedades avanzadas, güey, habría que hacer un cuestionamiento ético de si eso tiene sentido o no, ¿sabes? ajá. A eso quizá en ese cuestionamiento nos queremos aproximar. Y luego también otra, güey, la heideggeriana, güey, que la tengo aquí en la garganta desde hace rato, que es A ver. el Dasein o la cosa ahí. Nadie se pregunta por el martillo hasta que el martillo es roto. Nadie se pregunta por la naturaleza del objeto hasta que el objeto deja de cumplir su función. En ese sentido, el que acuña la frase de la tecnología no piensa es propiamente Heidegger en las cosas ahí o el ser ahí. Es decir, la tecnología no es susceptible de ninguna calidad moral. Entonces, ¿qué sí es susceptible en tanto que lógica tecnológico? Pues el develador tecnológico, es decir, el creador. No puede ser la tecnología sujeto de moral, pero sí los entes creadores. Volviendo hace 10 minutos de explicación, ¿cuál es la calidad moral de la gente que devela el conocimiento suficiente tecnológico para la generación de la bomba atómica? ¿Debieron nunca hacerlo? ¿O era necesario, güey? Porque con ese conocimiento, güey, se puede hacer lo mismo un reactor nuclear, güey, que nutre de energía, güey, limpia y ecológica para toda la población, güey, o una pinche bomba, güey, que haga las tragedias, güey, más inauditas, güey, de la historia, güey. Creo que ese es el cuestionamiento moral al cual quiero retrotraer. Y ese es mi último comentario. Mucho mejor la pregunta, ¿eh? Ya mucho mejor. Pues respóndela, pendejo. No, pues es que ahí te va, güey, o sea, es que de nuevo, tiene que ver con ideología. Para mí sí tiene que ver con un chingo de ideología. Siempre es así, güey. Para ti tiene que ver con astrología. Así, sí, para ti tiene que ver con astrología básica. Como sociólogo, güey, decir que tiene que ver con la ideología, güey, es como decir que el agua moja, güey, ¿sabes? Todo tiene ideología, todos los elementos tienen ideología, güey, todo está desarrollado por ideología, güey. Porque no podemos colegir una definición de ideología, güey, en tanto que suerte de creencias falsas. Ideología, güey, es un suerte de... Es como un claustro cultural de interpretación, a la verga. Pero bueno, sí, me meto eso administrador. Porque se tiene mucha esta creencia de que no, la ciencia y la tecnología no tienen ideología, de que todo eso, y fíjate, hay mucha gente que sigue pensando eso, ¿no? Bueno, eso ya
Ilumínanos, Cayo. Eso está malo pensado. ¿Qué es lo correcto pensado? ¿O cómo es el forma de abordaje más preciso o que nos haga mejor nuestras vidas? Cuéntanos, Cayito. Creo que se le fue el internet, güey. Mientras Mira, tú, Negrete, cuéntanos tú qué ve. Calidad moral, bueno, pues ya lo dije, güey, o sea, necesitamos un objeto que sirva como de más o menos indicador reificado de las dinámicas morales, güey, porque esta típica idea pseudo-atea de que ¿dónde está la ética? ¿Dónde está Dios? Dímelo, demuéstramelo, mídemelo, o sea, demuéstramelo. Como albur, ¿no? Pruébamelo. Pruébamelo, ¿no? Pues evidentemente no, güey, porque no es algo visible, no es algo cuantificable de la misma manera que puede ser una sustancia química, güey. Entonces, para poder tener referentes a esos como indicadores de las dinámicas morales o de todas las complicaciones que suceden en la sociedad, pues necesitamos de esos objetos tecnológicos que serían, pues sí, en este momento, pues son las redes sociales, ¿no? Que es el mejor indicador pésimamente el que tenemos para más o menos decir que decidir la moral entre todos, ¿no? El referente que tenemos más a la mano, ¿no? Y justamente por eso, para eso me servía esa pregunta, ¿no? Justamente para llegar a ese término o ese desdoblamiento, ¿no? Como lo expliqué antes. La tecnología, entre más simple la tecnología, más agencia del sujeto en una relación sujeto-objeto. Pero entre más elabora la tecnología, se puede subvertir esa relación. Puede ser que la tecnología nos defina a nosotros. Y es lo que vemos hoy en día. Justamente tirando de un lugar súper común, más común o como un culo, que es lo que bien nos dice Byung-Chul Han, ¿no, güey? El teléfono es una suerte de relicario, una suerte de, ¿cómo se llama esa chingadera que tienen los católicos, güey, de que una piedrita iban ahí rezando, güey? ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Rosario? Ah, sí, Rosario. Sí. El teléfono es una suerte de rosario. ¿Por qué? Porque cada que tenemos un momento de introspección, un momento de aburrirnos, un momento de cualquier cosa, en vez de hacer eso, volvemos a Rosario, volvemos a la interacción con el algoritmo que nos sigue repitiendo, güey, tantas veces que somos tantas cosas, güey. En Facebook es muy evidente, ¿no, güey? Facebook te recuerda todos los días, güey, que hace un año, en esa misma fecha, compartiste un memazo, güey. Hace un año, güey, te casaste. Hace un año te agarró el MP, ¿sabes? Todos los días te dan constante y te sigue improntando a ti mismo una idea de ti mismo, pero esa idea de ti mismo es una idea nostálgica, es una idea, güey, sujeta a depresión, es una idea de una tristeza, güey. Te hace pensar que no eres capaz de hacer otra cosa. En términos, ¿cómo se llama esta mierda? De Lucianos, es una perfecta máquina de antiproducción. Es algo que te delimita tus posibilidades. Entonces, en buena medida, justamente hoy en día nos llama tanto la atención, nos es tan problemático en esta época el término tecnología, porque ya estamos, creo que el hallazgo filosófico es abordar que la tecnología, en vez de ser definida por la sociedad, ahora la tecnología está definida por la sociedad. Pero la tecnología ya vimos que no puede ser sujeto moral. Entonces, no es la tecnología. Si no es la tecnología, ¿quién es el sujeto moral de la tecnología? Aquellos que definen los modos de operar de la tecnología. Es decir, aquel que delimita los criterios o los prompts del algoritmo, güey. ¿Sabes? ¿Cómo ves, perro? Sí, en cierta medida, claramente. Pero ya ves que Cayo tiene la visión de la tercera vía. ¿Ya regresaste, güey? A ver, ¿se escucha bien? Sí, ya. Listo. Ya. A ver, ¿ya estamos en la sexta pregunta o qué? En la quinta, perdón. No, seguimos en la cuarta. Seguimos en la cuarta. Pero ya pasamos a las 5, güey, porque ya precisamente lo que vemos es que lo tecnológico es un fenómeno social, que es lo que estamos diciendo, ¿no? De que las redes sociales son precisamente esa abstracción de todas las interacciones, pues propiamente sociales, ¿no? Entonces sí, la pregunta dice, ¿lo tecnológico es un fenómeno social o un accidente fenomenológico? ¿Qué?
¿Qué quisiste decir ahí, güey? Estuvo mal escribido, pero básicamente yo se la leo porque yo la escribí. Dice, lo tecnológico es un fenómeno social o un accidente fenomenológico. Eso es lo que yo quise escribir ahí. Ah, ok. Ok. ¿Qué quieres decir con eso, güey? A ver, cuéntame. Sí, exactamente. Digo, ¿qué te quieres decir con eso, güey? ¿Qué pasó, chavitos? Yo pensé que eran trus. Mira, básicamente un fenómeno social es desde la teoría de la complejidad, es una emergencia. Digamos, el hecho de que una sociedad aprenda, con H, de aprender la máquina de vapor. Los griegos aprendieron la máquina de vapor como un juguete o una curiosidad. Y que otra sociedad, güey, los ingleses, vuelvan esto, güey, el máximo motor, güey, que derribó la esclavitud. No, eso no tildado como algo bueno o necesariamente bueno. Esa es la pequeña gran diferencia entre un accidente fenomenológico, o sea, la tecnología como un mero accidente fenomenológico, y el suceso social. O sea, cómo distinguir una cosa de la otra. ¿Me estoy explicando? ¿O lo varío de otra manera? Varíalo. Sí, sí, sí. Lo varío de otra manera. Ok. Un fenómeno social es una emergencia, es una emergencia del sistema, digamos. El hecho de que todo mundo se componga de, digamos, la moda, está muy claro en la moda. El hecho de que la gente ahorita esté de moda, o estuvo, creo que ya no, el vestirse de manera bien asterisca, bien aesthetic, eso es una emergencia del sistema, eso es un fenómeno social, ¿ok? Uh-huh. El hecho de que haya pantalones para tienda, eso es un accidente fenomenológico. Oigan este meme de pantalones para tienda, ¿sabes? El tema de que haya pantalones holgados muy baratos en el mercado, eso es un accidente fenomenológico. ¿Por qué? Porque las condiciones de producción de que dieron la abundancia de pantalones de cholo, güey, en todos lados a precio muy asequible, eso fue un mero accidente. Y la sociedad lo pudo aprender y luego convertir eso en un elemento. Pero es como, son categorías. El accidente fenomenológico es mucho más mundano, mucho más simple, es un elemento del sistema, y el fenómeno social es una emergencia del sistema. ¿Me explico? O te la pongo en una tercera forma. ¿Cómo ves, Cayito? No, ya te entendí, pero más o menos te entendí. O sea, sí sé lo que es un fenómeno social, pues a huevo, pero lo tecnológico es un fenómeno social o un accidente fenomenológico. A ver, vas tú, Negrete, y ahorita respondo yo. Pues básicamente, o sea, ¿por qué es que me acuerdo cuando salieron toda esta onda de los iPods, y cómo es que Apple te invitaba a usar los objetos de cierta manera, y entonces tenían anuncios de que tenían los audífonos conectados al iPod, y era como la silueta oscura, ¿no? De que así, wow, como que estabas bailando y revoloteaban los audífonos por un lado, los cables, y estaba acá, ¿no? Nadie en su puta vida hizo eso, güey. O sea, por más que se te dijera y se te estetizara la idea de que tú tenías tus productos Apple y que eras parte de los que piensan diferente, ¿sabes qué pasaba muchas veces? Que la gente utilizaba el cable de los audífonos por dentro de la playera, y todavía mucha gente lo hace, güey. O sea, es más cómodo tener los audífonos por dentro de la playera que estarlos ahí holgando, güey, porque se te traban, se te atoran, etcétera. Eso pero es menos anuncio también, güey, también hay que decirlo. ¿Cómo se te trabó, güey? ¿Qué es menos anuncio? El no traer los audífonos de fuera, güey. O sea, las empresas quieren, güey, que justamente Apple fuera los pioneros en hacer que la gente hiciera fuera un anuncio andante, güey. O sea, de gratis. Sí. Exacto, güey. Y también las cosas en las que los objetos encuentran un nuevo uso por parte del usuario que no estaba contemplado por el hacedor de tal objeto o tecnología, ¿no? Ahora no se me ocurre ningún pinche ejemplo, güey. ¿Cuál puede ser? A ver, repíteme el enunciado y yo te lo traigo. Pues ejemplos de la cultura popular de que se les encontraron nuevos usos, pero por parte del usuario, güey. Ahí te va. Por ejemplo, quiero citar la tesis del doctor
Jorge Cardiel, amigo personal, güey, fue el cumpleaños de todos sus hijos. Y no tenía que no ser. mames. Pero el doctor Jorge Cardiel, en su tesis doctoral, bien nos explica que justamente hubo un cambio de tendencia en la producción de celulares. Antes, digamos, cuando en épocas del Nokia, del Sony Ericsson, de ese tema, algo bien 2000ero, la lógica de la producción del mercado de celulares iba en maximizar potencias. Y este tiene radio, y este tiene música, y este tiene... Me acuerdo alguna vez que cuando estaba moco, güey, licencia, pasó, oye, cómprame un celular, güey. Ah, chido. ¿Qué celular quieres? Ah, pues mira, quiero uno que tenga cámara, uno que tenga todas las capacidades posibles. Y me pregunta mi papá, ¿y quieres que sea celular o no, güey? ¿Sabes? Es como sin entender lo que... toda esta nueva onda del celular, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hubo un parteaguas o un cambio de paradigma en el momento de la producción cuando a los celulares se les inhabilitó la capacidad de radio. Un celular con los microchips que traen ahorita radioactivos, antes tenían una aplicación de manera natural que era la de la radio. Tú puedes sintonizar la radio en tu celular de manera normal, pero empezó a haber un pensamiento perverso muy, muy administrativo de saber que la gente no tiene por qué tener más capacidad, sino que entre más los limite, entre más esté adocado mi artefacto, luego los puedo hacer más susceptibles de consumo. ¿Por qué? Porque toda la gente que escucha la radio naturalmente es menos susceptible de comprarte tu canción en Apple, en el iMusic, ¿sabes? De limitar los detractores para eso. Para fomentar el consumo. Ahora, nuevas aprensiones de la tecnología en tanto que eso es justamente la desacralización. Como existe este paradigma, como ya cambiamos este paradigma de que la tecnología ya está diseñada, güey, para manipularnos, estos ejemplos que estamos buscando tienen que ver con la desacralización de la tecnología. Cada que tú bajas, una desacralización muy típica de la tecnología es cada que tú bajas de manera ilegal a través de YouTube, con tu YouTube Converter, una canción la metes en el iMusic y estás ahí como pendejo, estás como el pendejo poniéndole la imagen y el año y la chingada. Algo que podrías hacer, güey, por, no sé, 99 centavos de dólar, así de madrazo, lo haces tú de manera artificial. Esa es una forma de desacralizar el uso de la tecnología que se te impronta. O solo es importante de desacralización, güey, cuando estamos ante ese paradigma, güey. ¿Sabes? Fíjate, ahora que dices todo eso, se me vino ahora una nueva idea, güey. El otro día estaba reflexionando sobre los objetos domésticos, güey. O sea, y cómo es que uno puede domesticar con el lenguaje. O sea, estaba yo hablando con DeepSeek. O sea, fíjate, güey. Yo estaba hablando con DeepSeek. Ya ves que uno le gusta perder tiempo ahí, ¿no? Sí, porque DeepSeek es un interlocutor, güey, en definitiva, güey. Claro. Pero no estás hablando solo con la computadora, no. Es un interlocutor válido. Es que, güey, fíjate el giro cabalístico que me hizo dar esa madre, güey. Porque estaba yo preguntándome sobre los argumentos que hay respecto a que el lenguaje domestica al mundo, ¿no? Y en eso, como que hubo un error de acento, un error de formulación en la frase que le puse, y me dice, no, los objetos domésticos, es decir, la escoba, el recogedor, la estufa, etcétera, son lo que son sin importar el lenguaje. Y yo dije, cabrón, este güey interpretó objeto doméstico como los que están en la casa y no como el acto de domesticar algo como si fuera un animal, ¿no? O que lo integras en tu vida. Entonces dije, ok, entonces hay objetos domésticos que son lo que son sin importar el nombre que se les da, pero también sucede lo inverso. Hay objetos domésticos de los que te puedes independizar o los puedes subvertir o los puedes desacralizar, no llamarlos por lo que son. Un ejemplo, cuando las madres le dicen Nintendo a cualquier consola de videojuegos. ¿Qué hacen las madres cuando le dicen Nintendo a cualquier consola de videojuegos? Desconocer el uso intrínseco que esa consola tiene sobre ti. Entonces, cuando le dicen el aparatito, pásame el etcétera, es desconocer la ideología intrínseca que tiene ese objeto que se incrusta a ti como parte de todo un entramado marquetero, etcétera, para que tú seas domesticado por ese objeto.
Entonces, fíjate, güey. Ajá. Lo que puedes hacer para independizarte de las cosas es no llamarlas, no llamarlas computadora HP, PlayStation 3, aspiradora BH Max, turbomamadora, sino que les puedes de o el nombre genérico Nintendo, y te puedes independizar de esa colonización que hacen los objetos sobre ti. No digas tu puta madre, mames. El Nintendo, o sea, vaya, en lógica de desacralización sí tiene que ver con eso, ¿no? O sea, vaya, la madre, la figura que postula el Negrete como la madre, o la madre de todos, básicamente es alguien que no entiende todas las lógicas de consumo que a nosotros, güey, como millennials y en adelante, los Z y todos los demás, nos parecen muy naturales. Esta madre, me gusta mucho este chiste de Lesen, que dice... O sea, en su TikTok famoso, güey, el de cuando se compra un iPhone, dice, ay, no mames, ecosistema Apple, pues qué ecosistema, güey, si son celulares, güey, no putos árboles, qué mamada, ¿no? en ese sentido, güey, todo el artefacto ya no es inocente. El artefacto ya no es un maximizador de capacidades. El artefacto es una puerta de consumo para más consumos. Es decir, tú no ves la chingadera como lo que es, o vaya, este aparente interlocutor ingenuo que demarcamos como nuestra madre o nuestro tío o lo que sea, que le dice al ni entiendo, esa desacralización es no participar de las lógicas consumistas sobre las cuales están imbricadas, güey, todos los artefactos tecnológicos que nos ofrece el mercado capitalista, güey, ¿sabes? Pero ¿cómo que no participar, mamón? Es como que descolonizar. ¿Descolonizarse de qué? Si quieren hacer su mejor de consumir y ya. Ah, pues no consuman ella, güey, y vete al bosque, güey, ahí a la chingada, güey, y sé uno con la naturaleza, güey, y métete un pepino por el culo también. Sí, güey. Pero, güey, es que fíjate, Cayo, o sea, uno puede ejercer resistencia al marketing que tienen los objetos si se rehúsa a llamarlos por esa mamada que siempre te quieren decir que los llames, güey. No, esto no es una botella de agua. Esto es una botella Santa María 100% pura de agua manantial. Ya no le dices modernas, ya no le dices en el material, no en lo puto mental, no mames. A ver, explícanos, Cayo, eso termina aterrizándose en una dinámica material, güey. Porque el hecho de que la madre no le pueda decir PlayStation al PlayStation es desconocer un lugar que tiene en la casa. Es decir, es evitar que ese objeto se vuelva doméstico. Ajá. ¿Y eso qué? Es muy, pues no, güey, o sea... Explícanos, Cayo, tú eres un material, tú sí leíste a Marx, güey, tú sí nos vas a contar, güey, ¿qué es el materialismo histórico? Cuéntanos, por favor. No, es que no digan mamadas, o sea, te descolonizas y tu mamá no te compra el PlayStation y mejor te pones a hacer otra cosa, güey, como jugar con no sé, con tus primitos, güey, o también puedes, o está bien, o sea, te puedes jugar un puto juego de mesa, güey, pero ¿cómo es eso de que te descolonizas? Y la chingada, ¿no? Que es que... ¿Cómo puedes decir eso, güey? No dijimos descolonizar, dijimos desacralizar. ¿Por qué? Porque el rito sacro, güey, es el discurso de mierda que dice... Se equivocó de término, pero el término es desacralizar. O sea, lo que estamos diciendo es que ahorita viene una retórica, güey, sacra, güey, de los objetos de consumo, güey. El ecosistema Apple. Tu suscripción de Netflix, la gente de tipo Spotify, güey, contra las de YouTube Music, ¿sabes? Está un tribalismo, está toda una retórica social que articula los objetos de consumo como objetos sacros. Sí. ¿Explico? Eso sí está claro. La lógica es desacralizarla. Porque vaya, descolonizarse, güey, es tanto como volverse aparte del imperio. Y volverse aparte del imperio, güey, no está facilito, güey. Pregúntale a Venezuela o a Cuba cómo les va con eso, güey, ¿sabes? Pero es que, güey, o sea, yo puedo decirle, pues pásame esa madre, güey. Y se acabó. Exactamente, ese discurso es una desacralización del discurso retórico. Ajá. ALB. Y los invito a que lo intenten, güey. Y que esto reconoce la sabiduría oculta de las madres de México. Exactamente, justamente como caracterizar esa parte de nuestra sociedad en tanto que jóvenes, que todos los objetos de consumo, o al menos los de relevancia, están envueltos, imbricados en
una narrativa de consumo, güey, que lo único que quieres es que consumas más, que te vuelvas anunciante gratuito de una o X producto de consumo, güey. Desacralízalos, güey, llamándolos, güey, el Nintendo, güey, como tu tío rancio. Bueno, hoy en día los tíos rancios, güey, para este argumento, los tíos rancios, güey, son súper legítimos. ALB. Sexta pregunta, ¿cómo ven, chavitos? Ya la última, esta nos la rifamos rápido. Sí. ¿Con qué tipo de utensilio debemos aporrear a los tecnoutópatas, güey? El tecnoutópata, no mames, güey. ¿Cómo me dan ganas de agarrar los putazos, güey? La chicada, güey. Por favor, güey. Ay, qué hermoso. Tecnoutópata, sí, o sea, sobre todo yo creo que es güey, por alguna razón, este tipo de personajes están muy incrustados en la divulgación de la ciencia, güey, desgraciadamente. O sea, estos vatos como Neil deGrasse Tyson o en su momento Carl Sagan, pues son tecnoutópatas. Pero negativa e inocentemente, güey. Yo no les improntaría dolo, güey, a sus discursos, güey. Por ejemplo, ese es mi tema. Sigue. Pues eso, ¿no? O sea, tenemos estos personajes que creen que la ciencia es lo mismo que tecnología, güey. Y siempre incrustan esta idea de que, oye, ¿para qué queremos ir a Marte? O ¿para qué queremos mandar una sonda a Júpiter si no sirve para nada? No, pues es que fíjate tú que a lo mejor ahorita el radar, por ejemplo, que detectaba ¿cómo era? Aviones alrededor, después se convirtió en un microondas. Entonces, a lo mejor de tanta mamada que hacemos, le podemos encontrar utilidad futura a todo lo que encontramos, solo que los descubrimientos científicos aún no son aplicados tecnológicamente y en un futuro se les encontrará aplicación tecnológica a toda esta onda, ¿no? Como ya dijimos, el lenguaje todo el lenguaje en el que estamos inscritos, como dijo el compa del Callito, solo basta con que tengamos la tecnología suficiente para poder descifrar el mundo y que de repente tengamos como un modelo del todo que nos hace conseguir la piedra filosofal o una mamada así, ¿no? Sí, por ejemplo, el compa del Callito, güey, es ese tipo de pensamiento del compa del Callito, güey, es un tecnoutopismo, güey, necesario, güey. Cuéntanos, Callito, ¿qué piensas tú del tecnoutopismo? Pues, que se reduce, o sea, creo que al final de cuentas es válido, güey. El pedo es cuando lo reduces en estos tiempos al puro marketing y al emprendimiento, güey. Y por eso mencionaba a Freddy Vega, güey, de Platzi. De que ese güey, todo lo que haga Apple, lo que haga Elon Musk, puta, güey, son los reyes del mundo, güey. Son los que nos van a llevar a la cúspide de la humanidad, ¿no? Que pues me recuerda mucho, ¿no? O sea, creo que la mayoría de la gente piensa así, ¿no? También de que no tiene esta conciencia crítica, ¿no? Sobre la tecnología, de cómo puede utilizarse la tecnología, qué usos negativos o malévolos puede tener la tecnología, güey. Y se quedan en la pendejez, ¿no? Esa gente. Ahí tú eres el iluminado, güey, les vas a contar las buenas y las malas, güey. Ahí está, güey. No, al contrario, Dios Callito. No, al contrario, hay que aprovecharse de ellos, justamente. Solo son ganado, güey, para mi rancho de Dios. Lo ideal sería decirles, pero no va a entender, güey, no van a entender, mejor hay que chingarlos. Porque son pendejos, güey, están condenados a ser estúpidos, güey. Porque son tan pendejos que no se dan cuenta, güey, que son pendejos. Como dijo Cepillín, no, eres un estúpido y un naco, güey, así le dice Callito, güey, a la media de la revolución. No solo son estúpidos, también son unos nacos, güey, a huevo. Bueno, ya. Pero sí, aquí, de verdad. Aquí lo dejamos, chavos. No, espera, deja que acabe este desmadre la respuesta a la pregunta, güey. ¿Con qué tipo de utensilio debemos de aporrear a los tecnoutópatas? Justamente, güey, creo que por eso puse esta pregunta al final, güey, porque las 5 anteriores nos pueden ayudar, güey, a desdoblar, a poner la tecnología en su justa medida. La tecnología no es otra cosa que una extensión de la especie para desdoblar más o menos capacidades, atravesándolos por la relación social, atravesándolos por la relación humano-tecnológica, atravesándolos por su calidad moral. A través de eso entendimos que no son susceptibles la tecnología no es susceptible de ninguna calidad moral, solo los agentes morales son susceptibles de alguna calidad, porque solo los agentes pueden explicar una agencia, es decir,
la tecnología no es capaz de ninguna agencia. Y en ese sentido, o en ese desdoblamiento, los tecnotópatas, los amigos estúpidos del Callito, por ejemplo, que piensan que todos el fin de la sociedad es la mera razón tecnológica, güey, es una tendencia preocupante que vivimos. Por ejemplo, toda esta mierda, güey, que hablan de la lógica que se impronta ahorita en las universidades, del STEAM, Science, Technology y toda esa chingada, que las únicas carreras que de facto sirven, porque la sociedad es la única cosa que está pagando, güey. Estamos ante una suerte de fascismo tecnológico, güey. Ya estamos ante algo cabrón, güey. Una cosa muy importante, un caso de delito histórico, güey, que siento que no se ha dicho suficientemente alto. También pasó en la serie de Big Bang Theory. ¿Se acuerdan la sonda de Voyager? ¿Cómo se llama el que era antes de Neil deGrasse Tyson, güey? ¿Cómo se llama ese güey? El divulgador de la ciencia grande. Carl Sagan. Carl Sagan, ese güey era físico, una mierda así, o astrónomo, una chingada. Y ese güey decía, no, pues, ciencia, aquí lo de las materiales, ¿no? Entonces vamos a, sí, tú y yo, güey, bien de huevos, hacernos un disco, güey, de oro, que tenga una selección arbitraria de lo que es importante en la cultura del mundo, y vamos a hacer esta serie de símbolos y la chingada. Está ampliamente criticado, güey, que ese disco, güey, es insusceptible de aprehensión por una cultura extraterrestre porque no tiene axiomas o temas a priori. No es susceptible de comunicación. Es decir, el invisibilizar las humanidades o toda la lógica de cuestiones de ciencias humanas da como resultado es resultado de una pedantía de las ciencias exactas, y al mismo tiempo es una imposibilidad de comunicación para con otras sociedades, ¿sabes? Sí, güey, total. La invisibilización de las humanidades o el tecnoutopismo es lo mismo que una suerte de fascismo rampante que tiene que ver con la calidad emocional y humana de las personas, güey, ¿sabes? Ese es el tema. Por eso yo digo que si hemos de aporrearlos, güey, que sea con una vara con picos, güey, por favor. Exacto. Ajá. Pero fíjate que Carl Sagan defendía ese proyecto diciendo que no, o sea, él sabía que esa madre no la iba a encontrar nadie, güey. O sea, la estás aventando al espacio. Es imposible que alguien la encuentre, mamón. Entonces, lo que él defendía era que el asunto no era de, es que es un objeto para que lo encuentre cuando ya nos extingamos, ¿no? O sea, eso es un objeto simbólico que ayudó a organizar a la especie humana, entre comillas, quién sabe cómo, para poder hacer algo trascendente, güey. Y de haber sido transparente, lo veía como de haber sido transparente, güey, estaría bien, güey. El tema es que no, güey. El tema es que nunca tuvo a bien preguntarle, güey, a nadie de humanidades, güey, para ese pedo, güey. ¿Por qué? Porque los veía como menos que simios, güey, ¿sabes? Hay que aprovecharse de esa gente. Y de Big Bang Theory, güey, lo hizo igual o replicó ese mito, güey, ¿sabes? El tema es que hay que aprender, güey, que la capacidad comunicativa, güey, la modo de interpretación, la semiótica, todas las disciplinas humanas, güey, tiene su propio valor, güey, y no se les ha ponderado como Einstein, güey, la chingada. Perdón por interrumpirte, Negrete. Pues eso, güey, o sea, que en efecto sí, o sea, hay un poco de soberbia, o más bien hay un poco de ciencia en la soberbia de esos cabrones, ¿no? Y es algo que ya se ha denunciado bastante y, pues, lástima. No lo suficiente. No lo suficiente. La ideología imperante, güey. La ideología imperante es la de Elon Musk ahora mismo. Sí, justamente. Lo que les digo de emprendedor, de marketinero, de la tecnología, pero de nuevo, no hay conciencia crítica sobre la tecnología. Porque los divulgadores, en buena medida, por querer jalar gente a que entienda, güey, un poquito de el lenguaje científico realmente existente, güey, pues tiran de tropos comunes, ¿no, güey? O sea, literal, puro clickbait, güey. Así de, güey, ¿sabías, güey, que podemos tunear, güey? Me acuerdo mucho un paper de tunear genes, güey, así, con esa palabra, tunear. Es una forma por parte de la evolución científica de querer acercar a la población en general a conceptos un poco más elaborados que necesitan un estudio muy formal y muy pero en lógica del consumo, cosas, ¿no? Al final de cuentas. Sí, pero en lógica del consumo. También atravesado por la lógica del consumo porque tienen que llamar la atención, porque, güey, a ver, ¿cómo explicarle a alguien que nunca ha estado cerca de ninguna universidad de la chingada, güey, que podemos, pues, no sé, generar aleaciones super mamonas, güey, de metales, güey, que podemos hacer
todo lo que la ciencia actual, güey, puede hacer, güey. ¿Cómo explicar eso, güey, de manera entendible para un interlocutor no estudiado, güey, ¿sabes? Creo que están atravesados ahí, güey, y justamente la falta de acercamiento, güey, a las disciplinas humanas, güey, es lo que los hace caer en este lugar común, que es jalar de la ideología tecnoutopista, güey. El hacer pensar negativamente en su discurso, güey, por eso no los tildaba de dolo, que el fin de la humanidad es lo mismo que el desarrollo tecnológico, güey. Negativamente están cayendo en ese discurso, güey, todos los divulgadores y el que les gusta, güey. Lo mismo el robot de Platón, güey, aquí en el mundo hispano, güey. Que, ¿cómo se llama el mamón este, güey? El de Quantum Fracture, güey. Sé de ciencia más que ningún otro, güey. Todo ese tecnoputismo, güey, es una ideología que está rayada entre ellos, güey. Creo que deberíamos fundar esa banda, güey, por ese tipo de discursos o que entren en interlocución, güey. Pero la divulgación de la ciencia, ese es un problema, güey. La divulgación de las ciencias exactas o las ciencias, digamos, más elaboradas sobre... O como dice Ernesto Castro, güey, o sea, que la divulgación de la ciencia es degradación de la ciencia, más bien. Exactamente, es vulgarización. Es vulgarización de la ciencia. Pero hay que corregirse, güey, porque ¿qué pasa? Cuando los científicos sociales no hacen divulgación de su ciencia, la explicación de los axiomas es lo mismo que la divulgación, o sea, no hay diferencia entre divulgación y impronta de las ideas, güey, ¿sabes? Es el pequeño gran problema. ¿Y por qué ese es el gran problema? Porque no se ha metodologizado de manera justa tampoco las ciencias sociales, güey. Creo que ahí es un parteaguas importante, güey, donde la ciencia social debe de legitimarse a sí misma, güey, en tal condición, güey, ¿sabes? Exactamente. Toma las conclusiones. Sí, no, güey. No mames, algo... ¿cómo que ahora sí? Yo pensé que esta era la conclusión, hijos de su puta madre. No, estamos terminando de abordar la última pregunta, güey, ya. Ahora sí conclusiones. Conclusiones, güey, ¿saben qué deberían de leerse? Léanse Carl Sagan y Comunicación con Inteligencias Extraterrestres, güey. Hay un lado esotérico en Carl Sagan que muchos quieren ignorar, que es precisamente toda su especulación con los extraterrestres. Por favor, léala. Sagan es por lo menos alguien que se lo toma en serio y quiere hablar de eso de manera científica y es alguien que pues considero que lo hizo bien, Léanse esa onda. Ahora que estamos hablando de Carl Sagan, ahorita me lo estoy leyendo. Carl Sagan, Comunicación con Inteligencias Extraterrestres. Léanselo, chavos. Y la conclusión de hoy es que el arte perfecciona la naturaleza. Ya. Ok. Va la mía. Por favor, lean dos libros muy importantes. El primero es uno que ya me aventé, el de La privacidad es poder, de la hispano-mexicana Carissa Bellis. Y el segundo sería uno que lo tengo en fila, pero igual ya he leído algunos reseñas y artículos, el de Capitalismo de Vigilancia. Y ahora sí lo dije bien. Ahora sí lo dije bien, el de la socióloga Shoshana Zuboff. Ay, ya sé que lo dije en el anterior podcast, pero es que de nuevo, creo que va acorde con el tema de la tecnología, ¿no? Sigue siendo recomendable. Sigue siendo recomendable. Sí. Ahí les va. Yo concluyo justamente, güey, que la tecnología es, a través de todo lo que dijimos en el podcast, es una cosa bien, pero que bien mundana. Y justamente el hallazgo del interés de esta época tiene que ver con que la tecnología está haciendo algo que nunca había hecho antes. Y esto se puede rastrear negativamente desde la Revolución Industrial, con lógicas de mucho Charles Chaplin y el hombre de máquina, güey, cosas de esas. Pero hoy en día está adquiriendo una segunda capacidad, donde ya no es sujeto de discusión quién interdefine a quién, sino que ya es claro y explícito que la tecnología nos está definiendo en tanto que individuos. Y cuando define a muchos individuos, luego termina por tener la capacidad de definir una sociedad, güey. Como decía Luis Estrada en su película de La dictadura perfecta, la televisión puso a un presidente, o como decimos de Donald Trump en su primera elección, ¿cómo se llamaba esa empresa? Cambridge Analytica, puso un presidente, güey, y no de un país pedorro como México, sino que a un presidente de un emperador, güey, de un imperio grande, güey. En ese sentido,
Esas nuevas capacidades que está adquiriendo la tecnología se vuelven ampliamente interesantes para los tiempos de hoy. Y también saber como hablamos en la pregunta 3 o 4, no me acuerdo cuál, que la tecnología no es susceptible de ninguna calidad moral por el simple hecho que no ejerce agencia. Las personas que usan la tecnología son los únicos susceptibles de algún cuestionamiento moral. Entonces, justamente eso, más que andar debrayando, güey, para quitarnos de tonterías de que si la IA, güey, nos va a quitar trabajos o no, güey, que son pendejadas. Lo importante es develar, güey, más bien a los agentes y hacer una suerte de interacción social con la banda, ¿no? Y mi grande recomendación, güey, pues como tiene que ser, o sea, creo que todo este desdoblamiento no sería posible nunca, güey, sin Heidegger. El cuestionamiento sobre el Dasein o la cosa ahí es fundamental, esa es mi recomendación. ALB. No mames, ¿quién se va a leer ese güey? Yo leí 20 páginas, después de la 25 ya se vuelve inentendible ese cabrón. Bueno, como buen filósofo mamador, güey, pues primero te ves el video de Gary McNabb, güey, luego te chingas una conferencia de Ernesto Castro acerca del tema, güey, y después, güey, ya te metes al texto, güey. ¿Sabes, güey? O sea, así te vas acercando poquito a poquito de manera mundana, luego menos mundana, y luego ya te vas al texto porque ya se te familiarizan, güey, los conceptos, güey, y luego ya se te vuelve legible, güey. Obviamente, si como cualquier neófito llegas bien de huevos con el texto, te quedas como estúpido, güey, normalmente. Pero Claro. ese es el cuestionamiento. Y así es como desarrollas una tecnología para leer textos, amiguitos. ¡Oh! ¡Hasta luego! Chido, bye.